Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es. No, se parece. Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y luego me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y pues recibí la vista. ¿Y dónde está ese hombre? No lo sé. ¿Qué le pareció el video? Excelente, ¿verdad? Aunque es una dramatización, es posible que se asemeje mucho a lo que pasó en ese momento. Había un estanque que fue hecho por un rey, al parecer fue Ezequías. Era un estanque mucho más grande de lo que existe hoy en día. Luego vamos a ver más detalles en el próximo domingo. Pero lo que quería era que vieran la posible reacción de este hombre cuando recibió la vista. Recordemos que la Biblia reseña que era un ciego de nacimiento. O sea, nunca había visto su propio rostro. Nunca había visto lo que era un color. El color de su propia piel, el color de los árboles. Ni conocía su rostro, ni conocía el rostro de los demás. Solamente percibía. Y sabemos que estudios nos han comprobado que los que son ciegos desarrollan más el sistema auditivo. Entonces, imagínense la reacción de este hombre cuando vio por primera vez a sus padres. Increíble lo que puede pasar. De hecho, estuve investigando
y muestran cuando un niño por primera vez, a través de operaciones, puede escuchar por primera vez. O cuando puede ver a través de operaciones por primera vez. Se emocionan, gritan, saltan, se ponen a llorar. Ahora nosotros cuando leemos la palabra y leemos rápidamente, vio por primera vez y esto, entonces uno no se lo imagina así. Pero realmente era un milagro poderoso el que había hecho Jesús. Pero eso fue producto de ¿qué? De una pregunta. Cuando los discípulos vieron, ¿qué dijeron? ¿Quién pecó? Porque eso es lo que nos gusta a nosotros hacer, las interrogantes. El saber el por qué. Y justamente el domingo pasado estábamos desarrollando una serie que se llamaba ¿cómo? Culpable, solo Dios sabe. Porque a nosotros nos gusta saber los por qué. Y determinamos cuando alguien es culpable o no es culpable y no prestamos atención al para qué. Entonces usted le va a decir al que está a su lado, culpable, le va a preguntar, ¿qué le va a responder usted? Solo Dios sabe. Entonces, las personas le decían, los discípulos específicamente le preguntaban al maestro, ¿quién había pecado? Porque ellos relacionaban y de hecho se enseñaba que todas las consecuencias negativas, en este caso la enfermedad, y sobre todo de un niño que había nacido de nacimiento, solo era el producto de un pecado. Y como expliqué la semana pasada, que estamos viendo la causa, ¿verdad? Estamos averiguando la causa. Y eso era lo que ellos querían saber. Usted se va a ubicar en Juan capítulo 9. Ya lo leímos la semana pasada, lo pudimos ver a través de este video. Y dice la palabra que al salir Jesús vio a un ciego de nacimiento. Y yo les decía el domingo pasado que este ciego en ningún momento pidió la sanidad. Ni siquiera llamó a Jesús. No hizo nada. Simplemente estaba ahí. Y dice la palabra que Jesús, si usted ve el capítulo 8, le está huyendo porque los fariseos y los judíos, quienes los querían matar, estaban persiguiendo, buscando la oportunidad para atrapar a Jesús, para enjuiciarlo de una manera sucia. Entonces, él viene huyendo, pero se detiene a realizar la obra de Dios. Y cuando él se detiene, los discípulos le preguntan. Y hablamos la semana pasada acerca de la causa, y los judíos tenían este conocimiento, por así decirlo. Aún los filósofos enseñaban que cada vez que nacía un niño con un desperfecto, alguna enfermedad, era culpable el mismo niño o su padre. ¿Por qué? Porque ellos creían en el pecado prenatal, que aún estando el niño en la barriga de su madre podía pecar. Y aunque a través de los estudios sabemos que el feto está consciente porque puede percibir la luz, puede percibir los sonidos, incluso la mamá en plena gestación puede hablarle y el niño puede reaccionar, el niño es inocente, o la niña que van a nacer. En cambio los judíos decían que no. ¿Por qué? Porque ellos creían en la preexistencia del alma, y no solamente eso, sino que decían que un alma podía como que envasarse o reencarnar, por así decirlo, en varias vidas. Y todavía hay religiones que creen así, creen en la reencarnación, y de acuerdo a la vida que usted tuvo en este presente, en el futuro va a tener o una mejor vida o una peor vida. En una oportunidad me encontré con una persona y yo fui a matar una cucaracha, y justo cuando la voy a matar me dice, no la mate, porque puede ser tu abuela, me dice. Mi abuela, dije yo. Entonces, imagínense, o sea, en nuestro sentido común no cabe en la cabeza que mi abuela esté allí en el cuerpo, por así decirlo, de una cucaracha. Pero hay muchas religiones que creen en la reencarnación. Y no solamente reencarnan en otros cuerpos humanos, sino hasta en insectos, en animales.
Y si tuvo un presente muy bueno y fue un ilustre, entonces va a reencarnar quizás en el presidente de una nación en un futuro. Caso contrario, ellos decían, bueno, si este pecó en su otra vida o pecó durante la gestación, por eso fue que nació ciego. Entonces, sabemos que la enfermedad es una consecuencia universal. Sí sabemos eso, que es una consecuencia universal de la caída del hombre. Y lo leímos en Génesis y en Romanos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento aseguran que la enfermedad y la muerte entró ¿por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Cuando el Señor, el Creador, le dijo a Adán, no comerás de este árbol, él comió, o sea, desobedeció, pecó y entra la muerte. Y dentro del castigo, lo decíamos el domingo pasado, dice, pues polvo eres y al polvo volverás. La única manera en que nosotros podamos volver al polvo es muriendo. Y morimos por diferentes causas. Y veíamos en forma general que las estadísticas apuntan a que la mayor promedio de muerte es a través de enfermedades. A nivel mundial, las personas mueren por enfermedad. Y dentro de las enfermedades, el promedio más alto lo tienen las enfermedades cardíacas. Todo lo que tiene que ver con el corazón, con la circulación, es el mayor promedio. Después vienen los diferentes tipos de cáncer. Entonces, la enfermedad es la primera. Entonces, el corrompimiento del ser humano, de nuestro cuerpo, comenzó por el pecado. Y después también la gente puede morir de forma accidental. También lo vimos que hay un porcentaje alto a través de accidentes de tránsito, accidentes laborales, entre otros. Por último, en las estadísticas apunta que es a través de las muertes de las guerras. Aunque vemos muchos muertos por guerra, la tasa más baja es a través de las guerras. Y el suicidio está antes del homicidio. O sea, se suicidian más personas a diario que las que son muertas a través del homicidio. ¿Qué les parece? O sea, que de una u otra manera nosotros vamos a morir por alguna enfermedad, a través del envejecimiento, que también cuando una persona muere de viejo, ¿será que la persona murió de viejo? No, es una expresión que nosotros decimos, pero ¿murió por qué? Porque algún órgano vital cesó, dejó de funcionar y murió. Entonces, bueno, murió por un paro respiratorio, por un paro cardíaco, una asfixia, entre otros. Pero hay un desgaste en nuestro cuerpo y eso empezó por el castigo a través de la desobediencia. Vamos a ver nuevamente los primeros 3 versículos, que usted lo puede ver acá o lo puede ver en su Biblia, de Juan 9. Vamos a recordar bíblicamente y a través de estos versículos qué ocurrió. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y decíamos que si la Biblia reseña que ciego de nacimiento es que todo el mundo sabía que era ciego. Es posible que era muy mayor, como lo muestra en el video. No era un niño, no era un adolescente, sino que era una persona ya mayor, que todo el mundo lo conocía, y era muy posible también que estuviera cerca o en el templo pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque los ciegos no podían trabajar. Entonces acudían a la bondad de las personas para que le dieran una limosna. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Estos sus padres para que hayan nacido ciegos. Lo que acabamos de explicar. Ahora, importante es lo que responde Jesús. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces Jesús no estaba pendiente de la causa. Aunque ellos estaban pendientes de la causa, Jesús dice: bueno, ustedes me están dando 2 opciones. Y para sorpresa de ellos, no era ni la A ni la B, era una tercera que ellos no imaginaban. Y dice la palabra, dice: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, como segundo punto, vamos a ver el propósito. Y usted le va a decir al que está a su lado: el propósito. El propósito. ¿Qué es un propósito? ¿Qué creen ustedes que es un propósito? Dígame una persona, un sinónimo de propósito. Como un plan. Objetivo. Con sentido.
Plan. Un plan consentido. El fin. Muy bien. En otras palabras, el para qué. Ellos decían ¿por qué? Y Jesús decía el para qué. No me importa el por qué. Porque cuántas veces nos han pasado cosas a nosotros y sabemos todos los por qué. No lo sabemos. Y en muchas oportunidades nosotros mismos decimos, pero es que esto es injusto. ¿Por qué decimos que es injusto? ¿Por qué decimos que es injusto? Porque según nuestro sentido común o raciocinio, nuestra forma de pensar, uno dice, el que hace bien, le va bien, y el que obra mal, le va mal. Pero a veces a los buenos y a los justos les pasan cosas malas. Y a los malos les pasan cosas muy buenas, al punto tal de que el bueno a veces puede envidiar las cosas de los malos. Yo como que me voy a portar mal, a ver si me va bien. Yo como que hago esto o aquello para tener esto o aquello. Entonces nuestra lógica a veces en el plan de Dios no encaja. Y era lo que pasaba con los discípulos de Jesús. Dice, el propósito, como ustedes decían, es el fin, el para qué, el objetivo. Y Jesús decía para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense que el versículo 4 y 5, que es los versículos que siguen, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. En el versículo anterior dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y después dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y en la versión textual, que es la versión más apegada al original, dice, es menester que hagamos. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir Jesús acá? ¿Por qué coloqué estas dos versiones? Tanto la versión Reina Valera como la versión textual. Cuando él dice, me es necesario hacer, o es menester, estamos hablando de que es una necesidad de obrar o de hacer un trabajo. ¿Sí me explico? Así como cuando decimos, me es necesario beber agua. Ciertamente es una necesidad, pero cuando una persona dice, tengo sed, ¿qué está diciendo? Que necesita el agua porque es algo muy vital. No es como, yo necesito otro par de zapatos. ¿Y cuántos tiene usted? No, 15, pero necesito otro. ¿Eso será una necesidad? No, ya es un deseo. Ahora, cuando Jesús habla, me es necesario o es menester, menester significa ocupación o empleo. En otras palabras, Jesús está hablando de que la obra de Dios es el empleo que Dios le encargó a él. Era necesario, era su trabajo, es el menester de Jesús hacer las obras del Señor. Y cuando hablamos del que me envió, está hablando del Padre. O sea, el Padre le ha mandado a hacer unas cosas a Jesús. ¿Y cuáles son esas cosas? El milagro de la vista en este caso. ¿Por qué? Porque el milagro de la vista tiene muchas magnitudes que las vamos a ver ahorita. No era solamente dar la vista al cielo, tenía un simbolismo. Y era algo que solamente Jesús lo hizo. Si ustedes se ponen a ver en toda la Biblia, el milagro de la vista solamente lo hizo Jesús. Hay un milagro parecido que es el de Ananías cuando ora por Pablo, pero es una ceguera parcial y dice que se caen como especie de una escama acá de los ojos. Pero hay resurrección de los muertos, hay el levantamiento de los paralíticos, de los cojos, entre otras cosas. Y vamos a ver mucho más detalle porque vamos a estudiar en el tercer domingo acerca del poder de Dios. Y vamos a ver las cantidades de milagros que hizo Dios. Sanidades y milagros, porque son dos cosas diferentes. Pero cuando Jesús dice, me es necesario hacer la obra, está hablando de que es una necesidad para él hacer el trabajo que Dios le encomendó hacer. Y si nosotros aplicamos eso a nuestras vidas, Jesús nos mandó un trabajo que hacer. Es nuestro menester
es nuestro trabajo y no es opcional. Para Jesús era una necesidad hacer la obra de Dios. Cuando él tenía por hacer muchas cosas, aún por huir por su propia vida, porque lo estaban persiguiendo, él se detuvo. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Ahora, usted y yo tenemos una obra acá. Dios nos encomendó hacer una obra, un plan, nos dio dones, nos dio talentos específicos. Y solamente usted y yo sabemos nuestras capacidades, tanto humanas como espirituales, porque Dios nos ha capacitado. Y para nosotros es una necesidad. ¿O es solamente opcional? Bueno, si puedo, si se da la oportunidad. Jesús no veía la obra de Dios de esta manera. El milagro de la vista era una demostración de su deidad, de demostrar que Jesús era Dios. Vamos a ver en Salmos 146, 8. Dice la palabra: el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor abre los ojos de los ciegos. Este ciego nunca había visto. Pablo había visto y quedó ciego parcialmente. Jesús le manda a Ananías que ore por él. Entonces es muy distinto a que una persona que haya visto recobre la vista, a que una persona que nunca ha visto vea por primera vez. Y no es casualidad que esté reseñado allí que diga ciego de nacimiento. Entonces, la obra de Dios se iba a reflejar en este acto. Y Jesús, siendo Dios, iba a mostrar su deidad, iba a demostrar que era Dios, abriendo los ojos de este ciego. Ahora, usted puede investigar después, porque no vamos a entrar en profundidad de esto, que por qué hizo Jesús qué significaba la saliva, porque hay muchos estudios de esto. Hay libros. Yo estaba investigando y decía que la saliva, o sea, los judíos creían que la saliva en ayuno tenía propiedades curativas. Entonces, usted se levanta, tiene a su esposo al lado, o Juliana se levanta y ve a bien, está en ayuna ella, y le hace así, entonces le aplica en la herida, le aplica en los ojos. Tiene que ser en ayuna. No voy a hablar acerca de su olor, porque la mayoría, ¿qué hacemos nosotros en la mañana? Salimos al baño y nos cepillamos, ¿sí? Bueno, algunos tenemos esa costumbre, otros quizás no. Pero los judíos pensaban que la saliva en estado de ayuno podía curar. Y si la ligaban con barro, también tenía otras propiedades curativas, así como el aceite de oliva, entre otras cosas. Lo que se decía, imagínense las cosas que la gente creía. Así como cuando los discípulos decían, bueno, si nació ciego es porque pecó estando en la barriga, en el vientre, o pecó la mamá. Pero esta enfermedad no es por nada bueno, dijeron ellos una vez. Entonces no vamos a hablar porque Jesús hizo o no hizo, porque Jesús en muchas oportunidades sanó a distancia. Ve, cuando llegues allá estarás sano. Como también tocó a personas y los sanó. Con su voz les sanó. En esta oportunidad dice que hizo lodo con su saliva, le untó y le dijo, ve y lávate. Entonces lo importante es que este hombre que hizo, obedeció, que lo vamos a ver más adelante, y dice que cuando se lavó, fue sano. Y después empiezan los interrogatorios también. Que cómo era, que cómo iba a saber el ciego quién era Jesús si nunca había visto. Y la gente decía, es él, se parece. Y me gusta mucho la respuesta del ciego, yo soy. Es impresionante ver una persona que fue ciego de nacimiento y después anda caminando viendo a todos lados así como que, wow, esto era así. Y yo no sabía que era así. Y esta era las calles por donde yo caminaba. Y esta persona sí es bajita, yo pensé que era más alta.
porque él escuchaba todo a su alrededor, pero nunca lo había visto. Entonces, Jesús estaba demostrando su deidad. En Lucas 4, 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿y qué? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esas son palabras de Jesús, y eso está reseñado en Isaías. Y Jesús está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y vine a dar vista a los ciegos. Dice la palabra porque él estaba leyendo este libro, este rollo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, estaban mirando a Jesús, y comenzó a decirle a Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y por tanto voy a hacer todo lo que se describe en Isaías. O sea, el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento de la palabra se va a hacer en mi vida. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A dar las buenas nuevas a los pobres. Eso está en la lámina anterior, ¿sí? A sanar a los quebrantados de corazón. ¿Eso lo hizo Jesús o no lo hizo Jesús? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. En ese momento, con la sanidad, con este milagro, Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Y quiero que comprendamos hoy cuál es la obra de Dios, porque dice: es necesario que la obra de Dios se manifieste en él. Y vamos a ver más adelante que ya el ciego estaba dando testimonios de Jesús sin conocerle. Y estaba diciendo: el que llama a Jesús me sanó. ¿Y cómo te sanó? Hizo lodo, me untó en los ojos, me dijo: ve, lávate. Yo fui y ahora veo. Yo lo que sé, dice él, es que era ciego y ahora veo. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Así de fácil. Él estaba dando testimonio de que Jesús era Dios. Más adelante dice en Juan 4:34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Voy a leer nuevamente esto. Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La obra de Dios la veía Jesús como una necesidad primaria, al punto tal decía que esa era su comida. ¿Usted ha visto que personas cuando tienen hambre se ponen de mal humor? Levante la mano quien se pone de mal humor cuando tiene hambre. Yo creo que el 80% se pone de mal humor. ¿Por qué? Porque sentir hambre es terrible. Es un dolor de estómago que eso no se quita, sino es que cuando uno come. O sea, es una necesidad. Y por más que la persona pueda disimular, ¿usted ha notado cuando una persona no ha comido, cuando tiene hambre? ¿Usted ha notado eso? ¿Verdad que sí? No solamente por su estado de ánimo, sino también por su cara, por su rostro. Se ponen apagados, en cámara lenta. Así, andan sin motivación, casi que sin espíritu. Y cuando comen, ¿qué pasa? Se ponen activos, alertas, le vuelve el humor, se ponen alegres, agarran fuerza. O sea que sentir hambre es terrible. Es fuerte, es una necesidad que no se puede disimular. Y hay otras necesidades que son así, como el tener sed. Pero fíjense que Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús estaba empeñado en hacer toda la obra que el Señor le había mandado. Y dentro de la obra estaba la sanidad a los ciegos. En Juan 17, 3 y 4 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesús.
Y por eso nuestra iglesia se llama así, Vida Eterna, y el eslogan es conocer a Jesús. Y Jesús mismo está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a su Hijo Jesucristo. Y el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando Jesús estaba en el capítulo 17, ya prácticamente estaba terminando su ministerio. Estaba orando por sus discípulos. Se estaba despidiendo en el aposento alto. No solamente oró por ellos, sino que estaba orando por los que habían de creer, entre esos nosotros. Y ya Jesús había sanado, había levantado muertos, había levantado paralíticos, había dado las buenas nuevas, había dado libertad a los corazones cautivos. Esa era parte de su obra. Pero el milagro de la vista era un símbolo y era algo bien notorio porque iba a mostrar su deidad. En el versículo 4 y 5 del capítulo 9, que es el capítulo que estamos analizando, hay algo importante también. Dice, me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura. ¿Cuándo debería mostrar Jesús la obra del Señor? Y él pone como una metáfora aquí. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del tiempo. El día y la noche. Se acercaba una noche bien oscura. ¿Cuál era esa noche? La noche de la cruz. Cuando lo iban a atrapar, lo iban a torturar y lo iban a crucificar, iba a morir. Y aunque Jesús es Dios, humanamente tenía un tiempo para hacer su obra. Y durante su ministerio no se registra en la Biblia un descanso así, no, ciertamente se cansó y en una oportunidad hasta pidió agua, que era mostrando su humanidad. Pero no vemos a Jesús, no, yo voy a tomar unas vacaciones, no. Él empezó su obra y ¿qué pasa? Día y noche estaba haciendo su obra. Entonces él está diciendo aquí, mientras el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aunque Jesús ya no está en la tierra como humano, está en nuestros corazones como Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, estuvo haciendo la obra de Dios. Y dentro de la obra de Dios era demostrar su deidad. Y no solamente eso, sino darle sanidad a este hombre y mostrarle la salvación. Ahora, no quiere decir que intencionalmente Dios permite el mal o Él hace el mal. Porque pudiéramos pensar eso. O sea que Dios enferma a la gente para que la obra de Él se manifieste en Él. Dios es maluco. No, porque necesitamos que comprender, aunque esa es un poco la soberanía de Dios, comprender la soberanía de Dios es muy difícil, porque nuestra mente es limitada. Pero sí podemos comprender que Dios en su sabiduría eligió este ciego para demostrar su deidad y para demostrarle a él la salvación, para darle la salvación. Porque cuando la gente pedía ser sano, ¿qué hace Jesús? Le sanaba y le salvaba. En una oportunidad peleaba también con los fariseos, porque ellos decían, no, este hombre sana en nombre de Lucifer. Y él les preguntaba, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Les preguntaba a ellos. Era algo que no se veía. ¿Cómo sabían ellos que Jesús le había perdonado los pecados a ese paralítico? No se veía, no era tangible. O levántate y anda, le preguntaba después. Entonces, para que crea que yo soy Dios, levántate y anda. Y lo levantó. O sea, por los dos lados le cayó la boca. Era una demostración de que Él era Dios, perdonar los pecados, pero también levantarlos, porque era un milagro. Era un paralítico que estaba postrado allí y que ninguno de los curanderos de ese momento, ninguno de los médicos había podido hacer nada.
También pasaba con la mujer del flujo de sangre, que gastó una fortuna en los médicos, y que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, dice la Reina Valera, pero en la versión textual, que es la versión más original, dice seré salva. O sea, esta mujer no estaba buscando la sanidad, sino que estaba buscando era la salvación. Y Jesús daba un regalo doble, la salvación y la sanidad. Jesús hacía la obra completa, porque precisamente la obra de Dios es una obra completa. Dios levanta, Dios restaura, pero también salva. Y Él estaba demostrando allí que era la luz del mundo, porque más adelante vamos a ver en los próximos domingos que Jesús se encuentra con el ciego. Y le llega, ¡ay, estás viendo! Imagínense ese encuentro de Jesús con el ciego. Increíble. El hombre que había sanado a este ciego se estaba presentando de frente a frente. ¿Usted sabe lo que significa ver el rostro del Hijo de Dios aquí en la tierra? Eso fue una oportunidad increíble. Nosotros imaginamos por las películas que es más o menos así. Aunque al principio pintaban a Jesús catire, blanco, ojos azules, ya no lo están pintando así, porque es que los judíos no son así. Son más parecidos a mí. O sea, un poquito más morenos, narizones, con el pelo largo. Porque los judíos son así, un poquito más mulatos. No son blanquitos, rizos de oro, ojos azules, no. Ojos negros, ojos marrones. Entonces, aunque lo puedan poner y mostrar en cuadros y en películas, nadie sabe cómo es eso. Pero este hombre que recibió la vista tuvo la oportunidad no solamente de ver el mundo que le rodeaba, sino ver la cara del Hijo de Dios aquí en la tierra. Era un milagro tremendo. Era un milagro que traspasaba nuestro conocimiento. Y por eso Jesús decía, mientras dure el día, yo soy la luz del mundo. Fíjense en el capítulo 11, cuando estamos ante la escena de que Jesús va a levantar a Lázaro de los muertos. Dice el versículo 3, dice, así que las hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo, o a quien ama, dice la otra versión, está muy enfermo. Pero cuando Jesús oyó la noticia dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Ya con esto estamos cerrando. A nosotros nos acontecen muchas cosas malas. Muchas. Y hay otros que le acontecen cosas peores. Porque si usted compara su sufrimiento con otro, usted recibe más bien esperanza, consuelo. Y usted dice verdaderamente, yo doy gloria a Dios. Y cada vez que damos testimonio, Daniel testifica eso. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, yo pensaba que estaba sufriendo, pero al ver el sufrimiento de otro, yo digo, no, yo estoy bendecido. Y Dios permite a veces que veamos el sufrimiento, no solamente para que veamos el sufrimiento y podamos hacer algo por aquello, sino para que veamos el cuidado de Dios y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. Entonces, aunque a nosotros nos puedan ocurrir cosas malas, aflicciones, desgracias, porque nos ocurren desgracias, a nivel familiar nos han ocurrido desgracias, muertes, accidentes, un montón de cosas que usted, si yo me pongo a preguntar aquí, usted seguramente va a contar de las cosas malas que ocurrieron. Y aunque nos hemos preguntado mucho por qué, yo le doy una mala noticia, o sea, es posible que usted no sepa los por qué. Hay cosas que no las vamos a saber acá, los por qué, las causas. Porque uno puede decir, bueno, si hubiese salido antes, si hubiese salido después, si hubiese esperado 2 minutos, ¿por qué pasa así? ¿No se ha puesto a pensar así, si se le murió un familiar, si hubo un accidente, si le pasó algo a mi mamá, a mi papá, a usted mismo? Si me hubiese quedado en casa, si se hubiese quedado en casa. Pero ¿qué pasa? Que ya pasó, ocurrió.
Y usted no puede echar el tiempo hacia atrás. Solamente tiene que aceptar la soberanía de Dios y más bien decirle al Señor, no exigirle al Señor, sino más bien decirle: Señor, muéstrame el para qué. Muéstrame los propósitos de esto. Porque vimos la semana pasada que Job sufría y sufría y sufría. Y yo le decía a usted, imagínese que usted tenga 10 hijos y que los 10 hijos se le mueran el mismo día. Y que usted en la noche esté ante 10 féretros. Usted sabe lo que es tener 10 urnas ahí. ¿Cómo será el sufrimiento de ese hombre? Si con uno, como padre, podemos sentir que nos morimos al cabo. Cuando se muere un hijo, yo le he preguntado a personas que se le ha muerto un hijo. Y las personas dicen que no, yo me siento morir. O sea, realmente yo ni sé lo que siento, pero yo sé que es un dolor muy terrible, muy profundo, que nunca había existido. Entonces imagínense tener 10. Y le conté de la experiencia de una hermana que ministramos juntos, que cantamos y tocamos, donde iban 3 hermanas, hubo un accidente y murieron 2. Y yo veía a los padres destrozados. Porque no es fácil desprenderse de los hijos, y de una manera así es terrible. Entonces, llaman a Jesús y le dicen: tu amigo, a quien amas, está muy enfermo y va a morir. Y Jesús, ¿cuál es su respuesta? Esta enfermedad no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios se manifieste, a fin de que el hombre de Dios reciba gloria. Sucedió para la gloria de Dios. Muchas de las cosas que han ocurrido en nuestras vidas sucedieron para la gloria de Dios, a fin de que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, reciba gloria como resultado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Y cuando nosotros damos gloria a Dios y somos los afectados, ¿quién recibe gloria? El Hijo de Dios. Dios dio, Dios quitó, decía Job, sea el nombre de Dios alabado. Es difícil decir eso. Es difícil agradecer cuando nos pasan cosas malas. Es difícil, porque es más fácil dar gracias cuando son cosas buenas. Pero en las buenas y en las malas tenemos que dar gloria a Dios. Tenemos que dar gracias al Señor. Y aunque no sepamos el propósito en el momento, confiemos en que Dios va a mostrar su propósito. Porque cuando se manifiesta la gloria de Dios, es mayor que la desgracia.